Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su grupo de estudios Yo Soy Universal, donde estudiamos las enseñanzas de los maestros ascendidos. Vamos a continuar el día de hoy con otro capítulo en nuestro canal. El día de hoy vamos a leer un capítulo que se llama La palabra metafísica. Dice: quiero que sepan con respecto a la palabra metafísica que existe una creencia generalizada de que eso quiere decir brujería o espiritismo. Bueno, señores, la palabra metafísica significa más allá de lo físico, o sea, lo invisible, que no tiene forma, pero de ahí a que quiera decir brujería estamos muy lejos, porque el aire es invisible y no tiene forma, y entonces, si fuera brujería, ¿qué mal estaríamos todos nosotros que estamos respirándolo? De manera que metafísica quiere decir simplemente más allá de lo físico, lo invisible y sin forma. Y se refiere a lo espiritual. Aunque ha quedado esta palabra ahora para denominar una filosofía práctica para la vida diaria. Filosofía práctica para la vida diaria, fíjense bien, basada en un descubrimiento sensacional que se realizó hace menos de un siglo y que se ha ido difundiendo por el mundo poquito a poco, y por ser sensacional se ha difundido en el mundo como se ha difundido, porque el mundo necesita algo que lo empuje, una cosa sensacional para que se mueva, y esto es así y se basa en el descubrimiento sensacional que les voy a decir. La metafísica no es brujería. La brujería es el uso de los poderes divinos que todos tenemos, pero empleados por egoísmo, por maldad. Esa es la brujería, porque conocen que el egoísmo es lo contrario del amor. El egoísmo dice para mí, solo para mí, y el amor dice para todos. De manera que quien emplea brujería va a donde las brujas van. Tiene mala intención, tiene intención de acaparar, de ejercer poderío sobre los demás. Es egoísmo. Bueno, ese poderío que se ejerce sobre los demás, quiero decir que nosotros tenemos derecho a todo lo que hizo Dios. Tenemos derecho, y por consiguiente, el que trata de reservarse y conservar para sí el poderío es para ejercerlo sobre los demás y esclavizarlo. La metafísica es todo lo contrario. Está basada en el amor universal, en el bien, en la paz, en la armonía. Esa es la metafísica. Es para todo el mundo. No tiene nada de oculto. Es una práctica científica. Fíjense bien, la ciencia y la religión han sido como aceite y vinagre durante todos estos tiempos. Pero hoy en día la metafísica, que es científica, está dando pruebas de que no tiene por qué seguir siendo así. Se puede ser muy bien, muy religioso y metafísico, puesto que es una ciencia basada en la religión, basada en el cristianismo. Bueno, la metafísica fue redescubierta porque ha sido un redescubrimiento, ya que en el mundo no hay nada nuevo bajo el sol. Todo se conoce desde siempre. Ahora lo que sucedió fue que por múltiples razones desapareció. Y les voy a decir estas razones. El maestro Enoc y su enseñanza. El primer maestro del mundo entero fue Enoc, un descendiente de Adán, porque Adán fue el primer hombre. Y lo llaman el primer hombre de la misma manera como podríamos decir hoy que Armstrong es el primer hombre de la era espacial, ya que fue el primero que puso pie en la luna. Eso lo dirá la gente en el futuro, que Armstrong fue el primer hombre,
porque si hubiera habitantes en la luna, para ellos lo sería. Y por eso es Adán el primer hombre de la civilización, con razón llamada adámica. Enoc fue un descendiente de él, vivió 300 años, era el padre de Matusalén, quien vivió 900 años, pero Enoc no murió, ascendió tal como lo hizo el Maestro Jesús. Eso es una prueba de un gran adelanto y de iluminación. Enoc fue pues el primer maestro de nuestra civilización y un hombre sumamente notable y grande en un mundo como aquel, en el cual no había ni correos, ni periódicos, ni radio, ni televisión, es decir, no había comunicaciones de ninguna clase. La enseñanza de ese hombre se esparció por todo el mundo de entonces, y a cada país lo llamaban según el idioma que se hablaba. En Egipto lo llamaban Tot, el dios Tot, algunos lo llamaban el escriba de los dioses, y en Grecia lo llamaban Hermes, Hermes Trimegistro, 3 veces grande. En Egipto a Tot lo llamaban 2 veces grande, y en Fenicia lo llamaban Cadmus, 5 veces grande. Cada país se lo quería apropiar, lo quería para sí, porque aquel era un hombre tan grande que sabía de todo y dejó enseñanza sobre todo. Escribió en aquella época, cuando no había libros ni nada de eso, 42 libros, pero además fue el autor de cuanto se puede imaginar: cosmogonía, cosmografía, geometría. Así llamaban entonces a la matemática, geografía celeste, la cábala y el tarot. Todo eso lo escribió Enoc, pero él era judío y ahí empezó la lucha contra los judíos, porque todo el mundo quería apropiarse a Enoc y decían que les pertenecía. Los egipcios decían que no, que era Tot y era un dios egipcio, y los griegos decían que se llamaba Hermes Trimegistro y por lo tanto griego, pero en realidad era judío, era Enoc de raza judía. Eso no se lo podía perdonar nadie. Con el pasar del tiempo le perdonaron menos, le tenían odio, una rabia tremenda, porque era un hombre muy grande, y pensaban ellos: ¿cómo es posible que sea de esa raza un hombre tan grande, alguien tan notable? Eso no lo querían perdonar, pero tuvieron que tragarlo, porque era Enoc el grande. Caín tuvo un hijo, pero no fue quien se dice, fue Enoc el grande. Es bueno recordar que a partir de la 6ª generación después de Adán se creó la Universidad de Heliópolis. Ahí se educaron Moisés y el sacerdocio egipcio, pero lo más importante residía en que allí se aprendían todas las enseñanzas de Enoc. Y tiempo después, al fundarse la secta esenia, estas enseñanzas continuaron transmitiéndose. Por otra parte, en el siglo IV después de la venida de Jesucristo, empezaron a tratar de desligar al Maestro Jesucristo de su origen judío. Primero le decían que era Galileo, después que era gentil, en fin, trataron de desligarlo de su origen judío y la enseñanza cristiana. Querían hacerla parecer como que no venía de Enoc por ser judío. El odio de la raza y de la persecución. La iglesia de ese entonces hizo quemar todo, absolutamente todo, lo que contuviera las enseñanzas de Enoc o de Hermes, Cadmus o Tot, porque se sabía que eran una misma persona. Con el correr de los siglos, la persecución se hizo tan horrorosa que no se podía mencionar a Enoc. Hubo grandes controversias cada vez que se le nombraba. Una vez apareció una copia de un libro, el libro de Enoc, en Abisinia, y otra copia en Etiopía. Esas copias fueron a parar a Rusia, la de Abisinia y la de Etiopía a Inglaterra. Naturalmente, el libro se guardaba bajo 7 candados y se depositaba en pozos profundos. No podían ser vistos por nadie, era cosa prohibida. La copia de Rusia desapareció, no hemos sabido nunca nada de ella.
Sin embargo, la copia de Inglaterra se halla en la abadía de Westminster. Y aunque anglicano que sí la leyó, y aunque muy pocos podían llegar a examinarla, hubo un obispo anglicano que sí la leyó e hizo el descubrimiento sensacional que les digo. Inmediatamente llevó a cabo la traducción que pudo, porque lo que descubrió, y todos mis discípulos saben lo que digo, es el principio de mentalismo. De inmediato se fundó en Inglaterra una sociedad llamada el Nuevo Pensamiento. Esta sociedad se esparció. Inmediatamente comenzaron a difundirse las enseñanzas. Fue a los Estados Unidos, en cualquier parte donde se hablara inglés, pues la traducción fue hecha del etíope al inglés, y allí surgieron varias sectas que ustedes han oído nombrar: la ciencia cristiana, la ciencia divina, Unity y otras. Todo lo que enseñan es el principio del mentalismo. Bueno, pues hasta aquí con este capítulo. Pues les doy muchas gracias. Este capítulo se llamó ¿qué es la metafísica? No, perdón, la palabra metafísica. Y la metafísica no es una brujería. Muchas gracias por haberlo visto, amigos y amigas, y continuamos en la siguiente. Hasta luego.